Bien, vamos a empezar. Les voy a pedir, por favor, como ya les había dicho, un saludo para todos, bienvenidos, y un saludo para los que nos van a ver desde casa, también un abrazo a la distancia. Les decía que hoy vamos a iniciar el capítulo 16 de este proyecto de estudiar, en el que estamos de estudiar todo el Evangelio de Juan, versículo por versículo, ¿sí? Así es que ya nos encontramos en el capítulo 16 y allí es donde vamos a arrancar hoy. Así es que les voy a pedir que abran sus Biblias en el capítulo 16 Roger, prepárese porfa para leer. Vamos a leer vamos a ver, ya les voy a decir desde dónde vamos a arrancar. Ok, si quieren se ubican en el capítulo 16 desde el versículo 1 hasta más o menos el versículo 7, pero todavía no vamos a leer, Roger. Entonces, necesito ubicarnos, ¿sí? O recordarles algunos detalles porque yo sé que ya los tienen presentes. Estamos en una conversación, ¿sí? Solo que esta conversación arrancó en el capítulo 13. A ver si les recuerdo nada más un detalle. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que íbamos a estudiar, desde el momento en que iniciamos con el estudio del capítulo 13, les dije que el capítulo 13, 14, 15, 16 y 17 eran una sola escena. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de ese detalle? Es una sola escena, es decir, la escena se desarrolla en un solo lugar y son los mismos personajes durante estos 13, 14, 15 y 16, durante estos 5 capítulos. ¿Sí está claro? Y la escena, que ya tenemos meses de estarla estudiando porque empezó en el capítulo 13, termina, cambia de lugar, cambia de personajes, cambia de acción, cambia hasta el capítulo 18. ¿Sí? Pero hoy vamos a empezar a descubrir algunos detalles. ¿Sí? Por ejemplo, si ustedes recuerdan, hay una conversación que empieza en el capítulo 13 y hay una escena. Jesús y los discípulos celebrando la fiesta de la Pascua en este lugar que se llama el aposento alto. ¿Sí? Ellos recién, justo hace unas semanas, en nuestra enseñanza, justo hace unas semanas, terminaron la cena, se reclinaron porque se acostaban en el piso, no usaban mesas. En esto se equivocó Leonardo al dibujar aquella imagen de la Santa Cena, sentado sobre una mesa con sillas. Eso es equivocado, no existían las mesas ni las sillas en la época. Ellos están allí, se reclinaron, se incorporaron y empezó todo el desarrollo de una segunda parte de la escena que incluyó todo el capítulo 15. ¿Se acuerdan? El capítulo 14, Roger, leas el último versículo del capítulo 14, porfa. Vean lo que dice el capítulo 14 al final, para que vean cuándo fue que se movió esta escena. ¿Qué dice? Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago, levantaos, vamos de aquí. Exacto, ¿ven? En ese instante ellos se incorporaron. Terminó el tiempo de la cena, la celebración de la fiesta de la Pascua, se incorporaron e inició una cosa que llamamos la sobremesa. Y es ese tiempo donde todos se levantan del evento principal, empiezan a conversar unos con otros y Jesús empieza a darles los últimos consejos. ¿Por qué? Por algo que les voy a explicar hoy. ¿Sí? Nada más y nada menos que está a punto de delegar en las manos de estos muchachos un proyecto enorme y extraordinario. Si ellos supieran la magnitud de la importancia de ese proyecto, todos caen muertos de un infarto.
en ese lugar. ¿Sí? Así es que Jesús les está dando los últimos consejos. La semana anterior vimos cuál fue el último de ellos, cuando les dijo: yo necesito que ustedes se amen los unos a los otros. ¿Se acuerdan? Vimos este detalle. Ok, esto ocurrió en el capítulo 15. Están en esta sobremesa, están compartiendo, y desde el capítulo 13 hasta el capítulo 16, que es este que vamos a empezar a estudiar hoy, hay una conversación. ¿Sí? Jesús está interactuando con los discípulos. Eso es lo que está ocurriendo, eso es lo que va a ocurrir hasta este capítulo. ¿Por qué trato de aclarar esto? Porque la conversación va a cambiar a partir del capítulo 17. Sí, traten de seguirme, porque cuando lo lean ustedes en casa a solas, con estos detalles presentes, ustedes van a poder entender mejor toda la escena. ¿Sí? La sobremesa, este tiempo de compañerismo entre Jesús y los discípulos al final del evento, ya de pie, donde Él les está dando consejos, esa conversación está por terminar. De hecho, termina en este capítulo. Y cambia en el capítulo 17. Jesús va a dejar, lo que intento decir es que Jesús va a dejar de hablar con ellos, ¿sí? Va a dejar de hablar con ellos. Yo no me puedo imaginar este instante, por eso estoy corriendo para llegar al capítulo 17. ¿Por qué? Porque Jesús va a dejar de hablar con ellos para hacer algo extraordinario. Va a empezar, por eso dije que la conversación termina. Deja de hablar con ellos para ponerse a orar por ellos. Eso es el capítulo 17. ¿Por qué? Porque lo que les está encomendando es nada más y nada menos que todo. ¿Sí? Ya les voy a explicar qué es ese todo, pero nos incluye a nosotros. Quiero que sepan que la vida de estos 12 muchachos, porque tenían entre 18 y 20, 22, 23 años, eran muy jóvenes, sus vidas, mi vida, la vida de ustedes, nuestra salvación, estaba en manos de ellos. ¿Sí? Así es que Jesús en el capítulo 17 deja de hablar con ellos y ahora va a orar por ellos. ¿Por qué razón? Porque les está encomendando o a punto de encomendar todo. Evidentemente, y esto ya lo hemos explicado, nunca el encomendarles este proyecto no tiene nada que ver con sus capacidades, no tiene nada que ver con sus virtudes o sus habilidades. Hay una cosa, una única cosa que Dios iba a usar de ellos. ¿Saben qué fue? La disposición de sus corazones. Eso fue lo único que hizo que Dios los tomara en cuenta. La disposición de dejar trabajar a Dios en sus corazones. Y en un sentido, ese es el gran legado que tuvieron estos hombres. Esa disposición, un corazón único que hizo que Dios pudiera llamarlos para que estos 12 hombres fueran el fundamento de un enorme proyecto. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de leer Apocalipsis, supongo que sí, pero si ustedes se van al final del libro de Apocalipsis, cuando ya ocurre aquella escena donde descienden del cielo, hay una creación de nuevos cielos, nueva tierra, y desciende del cielo la nueva Jerusalén. ¿Se acuerdan que esta nueva ciudad que tiene 2.000 kilómetros de largo por 2.000 kilómetros de ancho por 2.000 kilómetros de alto por 2.000 kilómetros de fondo? Es un cubo, ¿se acuerdan? Es más o menos, para que se den una idea, yo lo medí, es más o menos el tamaño de los Estados Unidos, la mitad del tamaño de lo que hoy es los Estados Unidos americanos, a lo ancho y a lo ancho y a lo alto. Si ustedes ven el mapa de este país. Ok, cuando ustedes ven esto y siguen el detalle, se dan cuenta que esta ciudad tiene cimientos, tiene 12 cimientos. Y cada uno de estos 12 cimientos lleva el nombre de cada uno de los 12 apóstoles.
para que ustedes entiendan el impacto de la vida de estos 12 muchachos. ¿Sí? Les decía que ellos se van a convertir en el fundamento, literalmente, de un proyecto, un enorme proyecto, que empezó cuando Jesús vino a la tierra y fue rechazado por el pueblo de Israel. ¿Se acuerdan aquel versículo que dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio, ok, a esto me estoy refiriendo. Cuando Él vino a salvar a su pueblo, vino con un proyecto, con su pueblo, pero su pueblo lo rechazó. Es más, el rechazo fue de tal magnitud que terminaron matándolo, lo crucificaron. Así es que a partir de este momento en el que su pueblo lo rechaza, a partir de ese momento cambian todas las cosas. ¿En qué sentido? La relación entre Dios y su pueblo físico, el pueblo de Israel, cambia. Prácticamente esta relación va a entrar, don Dago, en un stand-by, en una pausa que ya lleva un poco menos de 2000 años. Y que faltan unos años todavía para que siga en pausa este proyecto. ¿Sí? Pero no me voy a detener allí. Entonces, la relación con su pueblo entra en un stand-by. Y ahora Dios va a establecer, escuchen esto porque esto es el fundamento de todo este capítulo 16. No es una historia de relleno lo que les estoy contando. Es la historia natural para poder presentarles a este ser que es la tercera persona de la Trinidad llamada el Espíritu Santo. ¿Sí? Que eso es de lo que habla el capítulo 16, nuestra relación con el Espíritu Santo. Así es que voy sobre ese proyecto. Entonces, les dije que Dios va a establecer una nueva relación, un nuevo proyecto con un nuevo pueblo. Al ser rechazado por su pueblo, Dios se vuelve a una nueva relación, a un nuevo proyecto con un nuevo pueblo. Y este nuevo pueblo estaría formado por todas las personas que van a tomar la decisión de creer en Cristo y volver a nacer. Ustedes y yo somos ese nuevo pueblo. Ustedes y yo somos los que vinimos a sustituir al pueblo de Dios, solo que nosotros somos un pueblo espiritual, ya no un pueblo físico. Pero no solamente era un cambio de pueblo el que está planeando Dios o el que planeó Dios, sino de relación, es más, de proyecto para el hombre, sino que también, además de cambiar la relación, el proyecto, el pueblo, de pueblo y de proyecto, además de esto, va a cambiar de lugar de residencia. Y esto es extraordinario. Esto es lo que les voy a explicar. ¿Se acuerdan? No sé si se acuerdan. A ver, no me voy a detener en esto, pero ¿se acuerdan que Dios le prometió a Salomón su presencia en el templo? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que hubo un lugar sobre la tierra físico donde Dios prometió que su presencia física iba a estar? Primero fue en aquella choza o en aquella tienda que se llamaba el tabernáculo. Luego, David puso en su corazón construirle un templo a Dios. No lo construyó él, lo construyó Salomón. Cuando Salomón lo construyó, Dios le prometió que su presencia iba a estar en ese lugar. Pero resulta que como este pueblo lo rechaza y lo mata en una cruz, su presencia abandona este lugar 37 años después de esta conversación de la que estamos leyendo. ¿Sí? A ver, esta conversación, esta historia que estamos estudiando, se llevó a cabo en el año 30. Vamos a ser exactos, no exactos. Vamos a usar el número que podamos entender mejor. En el año 33 de nuestra época, de nuestra era, es cuando se supone que Jesús muere. Es rechazado por su pueblo, es matado, crucificado en una cruz y
esto ocurre en el año 33. 37 años después de este momento en el que él muere, ¿cuánto da la cuenta? 70. En el año 70 de nuestra era, el Imperio Romano, a manos de Tito César, el emperador, destruye, arrasa por completo con la ciudad de Jerusalén, incluyendo el templo. ¿Sí? Así es que la presencia prometida de Dios en el templo, vamos a decirlo así, abandonaría el templo 37 años después de esta conversación que estamos estudiando. El templo de Jerusalén fue destruido y la presencia de Dios lo abandonó para siempre. ¿Sí? ¿Sí me van siguiendo? Ok, porque voy hacia un lugar. Y se convirtió este lugar, escuchen qué triste, este lugar, el templo y toda la ciudad, se convirtió en lo que Dios le dijo a Salomón que se iba a convertir. El día en que Salomón hizo aquella oración que Dios respondió. A ver, los voy a ubicar. ¿Se acuerdan qué fue lo que Salomón le pidió a Dios? Escuchen, Salomón le pidió a Dios que viviera en ese lugar. Eso fue lo que Salomón le pidió a Dios. Cuando el templo fue finalmente terminado, dedicado, y la presencia de Dios habitó en ese lugar, Salomón le pidió a Dios que estuviera allí. Y Dios le contestó que sí, que está bien, que él iba a vivir en ese lugar. Y que a partir de ese momento, escuchen, sus ojos, los ojos de Dios, estarían abiertos y sus oídos atentos a todas las oraciones que este pueblo hiciera en ese lugar. ¿O ustedes qué creen? Que este templo y toda la puja que hay hoy en Jerusalén antigua por la construcción del tercer templo es solo porque sí. No, ellos todavía están con esta idea en la mente, aunque su Mesías ya vino hace 2000 años. ¿Sí? Entonces, eso fue lo que Dios le prometió a Salomón. Esto no quiere decir que Dios no los escuchara en cualquier otro sitio, no. ¿Qué es lo que intentó decirle Dios con esto a Salomón? Cuando Dios le dice a Salomón, Salomón, mis ojos estarán sobre este lugar, mis oídos estarán atentos a todas las oraciones que se hagan en este lugar, mi presencia estará en este lugar. No significa que solamente allí escuchaba a Dios, no, lo único que Dios estaba manifestando, Roger, era la profundidad y el alcance de esa relación que Dios estableció con este pueblo. Sí está claro, ¿verdad? Era una relación extraordinaria. Pero también les dijo qué pasaría si dejaban de seguirlo. También les avisó qué era lo que pasaba si dejaban de obedecer, qué era lo que iba a ocurrir con esa casa maravillosa. No sé si sepan, pero hoy el templo no existe. ¿Sí? Ustedes ven ahí a los judíos llorando en el muro, el famoso muro de los lamentos, pero eso no es un muro. No sé si sabían eso. Esos son los cimientos de lo que había antes arriba, del muro y del templo. Son los cimientos, no es un muro. ¿Sí? O sea, no quedó nada. Arrasaron con todo. Eso fue lo que Dios les dijo que iba a pasar si dejaban de seguirlo. Que esa casa maravillosa, extraordinaria en todos sus aspectos, se convertiría en una ruina si ellos desobedecían. Y prácticamente el templo, Dago, se iba a convertir en el testimonio de la separación entre Dios y su pueblo. ¿Sí? Si ustedes quieren saber cómo está la relación entre Dios y su pueblo hoy, solamente tienen que volver a ver al lugar. Está hecho una ruina. Eso fue lo que Dios les dijo que iba a pasar. Ok, pero para los que van más adelante, esto no quiere decir que Dios dejó a la humanidad lejos de su presencia. No, o ajenos a su presencia, a todos los demás hombres. No, Dios estableció, en el momento en que ellos lo rechazan, Dios establece un nuevo proyecto.
Sí, no pierdan de idea el templo. Acabo, acabo de explicar todo eso porque necesitaba hacerlo. No pierdan el templo, ¿sí? Entonces, Dios no fue que se fue de ese lugar y me alegro de verlos a todos los hombres y nunca más tuvo contacto con los hombres. Como dicen hoy algunas personas, si Dios está vivo, se olvidó de su creación. Es más, algunos dicen que está muerto y otros dicen que ya no existe, ¿sí? Pero no, no es cierto. Él no está ajeno, su presencia no está ajeno a nosotros. Y por eso es que Dios estableció un nuevo proyecto, con un nuevo pueblo, ¿sí? Con un nuevo templo que somos cada uno de ustedes y yo. ¿Sí me van siguiendo? Acabo de hacer un cambio. Vamos a ir al capítulo 16. Ok, perdón. Voy a aclarar este detalle. Cada uno de ustedes, los que ya han vuelto a nacer, los que ya invitaron a Cristo a su corazón, cada uno de ustedes son el templo del Espíritu de Dios. ¿Se acuerdan que hace unos minutos les dije que Dios cambió de relación? Ahora se relacionó con un pueblo diferente, un proyecto diferente y además cambió su lugar de residencia. Se fue del templo de piedra que le habían construido, nada más y nada menos que al corazón del hombre. Ustedes y yo, los que hemos vuelto a nacer, ahora somos ese nuevo templo del Espíritu Santo. Y todos juntos, a ver Alex, si yo soy el templo del Espíritu Santo, entonces ¿qué somos todos? Todos como iglesia somos el cuerpo de Cristo, el templo de Dios. ¿Sí está claro? Ok, y Dios mora, o donde Dios mora con nosotros. Ok, esto era necesario para introducir al Espíritu de Dios. ¿Sí? Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 7 del capítulo 16. Bien alto, Roger, porfa. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Ok, entonces, ¿está ahí? Hay algo que él ya ha mencionado repetidas veces. ¿Cómo es que dice? Ya os lo había dicho, para que recordéis que ¿qué? Que ya os lo había dicho. Que ya os lo había dicho. ¿Sí? Jesús está mencionando algo que ya les había dicho. Necesito que presten atención a este detalle también. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que Dios no pudo dejar a la pura memoria de estos 12 muchachos. ¿Ustedes imaginan lo que pasaría hoy, 2000 años después? Si solamente Dios hubiera usado la memoria de estos 12 hombres, cada uno de ellos, los 12, en una conversación o en una explicación de Jesús, pudieron haber tenido 12 perspectivas de lo que estaba hablando Jesús. Así es que imagínense el teléfono chocho hoy 2000 años después, poco más, poco menos. ¿Sí? Nunca, jamás ni nunca Dios iba a dejar a la memoria todas las verdades y las enseñanzas que Él compartió durante estos 3 años con estos muchachos. Retengan eso allí, pónganlo allí en un lugar para que no se les olvide. Ok, sigamos. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió. O sea, llegó la hora. ¿Sí? Recuerden, están justo a la salida del aposento alto. Posiblemente sean casi la medianoche de esta escena. Y Jesús va a ser llevado a la cruz al siguiente día, prendido a las 6 de la mañana y llevado a la cruz a las 9 de la mañana. Muerto entre las 3 y las 5 del siguiente día. Está a unas horas de morir. ¿Sí está claro? Esto no se los dije antes porque estaba con ustedes. Pero ahora que ya no voy a estar, ¿qué dice?
Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Claro, ellos tenían sueños, ellos tenían proyectos con aquel que decía que era el rey de los judíos y con un proyecto llamado el reino de Dios, que ellos estaban esperando que se estableciera en la tierra. Pero no venía. Es más, las cosas empeoraban porque ese que decía que iba a ser el rey, lo iban a matar. Y venía hablando ya repetidas veces de que iba a morir. Ok, sigamos. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Aquí viene, ¿sí? Vamos, empieza a introducir este tercer personaje. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga... Ya, está ahí, 7. Ok, entonces, cuando yo me vaya, el Consolador, el Espíritu de Dios, os será enviado. ¿Sí? Vamos a leer el versículo del capítulo 15, versículo 26. Vamos a ir atrás para que ustedes vean en qué momento se mencionó esto también. ¿Qué dice? Pero cuando venga el Ok, Consolador... presten mucha atención. Cuando venga. Vean que este versículo trata de establecer una promesa. La promesa es, va a venir este Consolador, este Espíritu de Dios, en mi nombre, del Padre. ¿Sí? ¿Qué dice? Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Exacto, ahí dice. Entonces, esto que acabamos de leer, que ya lo vamos a confirmar, búsquese en el capítulo 14, versículos 25 y 26. Les decía, esto que acabamos de leer es una enorme promesa, es la gran promesa, de que el Espíritu Santo moraría ahora en nosotros, Dios morando en el corazón del hombre, nada más y nada menos. Ahora su residencia no iba a ser aquel edificio de piedras, ahora su residencia iba a ser el corazón del hombre. Y claramente se los volvió a decir en el capítulo 14. ¿Por qué? Porque ellos no iban a poder recordar todas las cosas. Era imposible. Yo estando sentado allí, al igual que ustedes, no logro retener todo lo que escucho en una hora. Ustedes imaginan andar con una persona que es Dios, hecho hombre, 16 horas al día escuchando principios, enseñanzas y verdades. Si es que dormían 8. ¿Sí? 16 horas. Ahí no existían las grabadoras, ni existían las tablets, ni existían los teclados para ir tomando notas. No podrían recordar todas estas verdades. Es decir, si esto hubiera quedado a la memoria, entonces ustedes se pueden imaginar toda la distorsión que todas estas enseñanzas hubieran tenido al paso del tiempo, toda esta verdad acerca de Jesús, lo distorsionado que hubiera, la información tan distorsionada que ustedes y yo estaríamos manejando hoy. Ok, vean lo que ocurre. Entonces, como esto no puede quedar a la memoria de los hombres, vean lo que hace el Espíritu Santo. Versículos 25 y 26 del capítulo 14, Roja. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Está Jesús hablando y les dice, muchachos, os he dicho estas cosas estando con vosotros, pero en unos días ya no voy a estar aquí. ¿Y quién les va a recordar todo lo que han escuchado? Es más, ¿quién les va a seguir enseñando de aquí en adelante? Ahí es donde aparece este maravilloso tercer personaje de la Trinidad, que ahora viene a morar al corazón del hombre, cuando el hombre vuelve a nacer. ¿Qué dice? Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Os enseñará todas las cosas. O sea, lo que quedó pendiente,
Él es el que se los va a enseñar. Y lo que ya vimos, y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿ven? Entonces el Espíritu Santo, una de las tareas que viene a hacer al corazón del hombre es a recordarle y a enseñarle o a revelarle las cosas relacionadas con Dios. ¿Sí? Ok. A ver, traten de imaginarse esto. Sin duda alguna, ellos, al ver exponiendo a Jesús todas estas verdades, al ver cómo Jesús manejaba la Biblia escrita que había hasta ese momento, recuerden que en ese momento en el que Jesús está, año 33, solamente existe el Antiguo Testamento, ¿sí? Y no cualquiera lo tenía. Era muy costoso tener un Antiguo Testamento en esa época. No está escrito el Nuevo Testamento. Es más, estamos a unos 20 años de este momento, de que el Nuevo Testamento, para que se complete lo que ustedes, el libro que ustedes tienen en sus manos, de este momento que estamos leyendo, pasarán unos 20 años antes de que empiece a escribirse el Nuevo Testamento. Más o menos entre el año 45 hasta el 95 de nuestra era, que es cuando termina de escribirse el libro de Apocalipsis. ¿Sí? Pero pasarían 20 años antes de que se escribiera el Nuevo Testamento. La pregunta es, ¿cómo hicieron estos hombres para ser guiados a escribir todo el Nuevo Testamento, incluyendo los 4 evangelios? ¿Sí? Si Jesús ya no estaba presente. Ok, ahí se los dejo. Entonces, ellos, compartiendo con Jesús, ya de seguro habían confirmado la veracidad, la exactitud y la precisión de la información tal y como la presentaba Jesús, de la forma en la que Jesús usaba la Biblia. ¿Sí me explico? Cuando él tomaba la Biblia y hablaba acerca de todas estas verdades o del cumplimiento de las verdades de la Biblia, la que había escrita hasta ese momento, en las vidas de ellos y todo lo que se me fue las baterías. Listo. Ahora sí. Les decía, la forma en la que Jesús manejaba toda esa información con tanta precisión, con tanta exactitud, con tanta veracidad, porque todas esas verdades que él manejaba estaban cambiando las vidas de ellos. Y no solamente eso, sino que además él confirmaba con la misma exactitud y precisión el cumplimiento de todas esas palabras en su propia vida, confirmando que él era lo que él decía que era, Dios hecho hombre. ¿Sí está claro? Hasta ahí me van siguiendo. Ok, entonces, ustedes se pueden imaginar la Biblia perfecta, precisa, exacta, y ellos sin ningún elemento para poder tener la seguridad de que todos sus recuerdos iban a coincidir o iban a concordar con lo que Jesús les había dicho. ¿Se imaginan? Que ustedes y yo hoy estuviéramos dependiendo de la memoria de estos 12 muchachos. Ok, en ese momento entonces Jesús es cuando les recuerda y les dice, muchachos, no se preocupen, nada va a depender de ustedes. De este proyecto de recordarles y de enseñarles todas las cosas, me voy a encargar yo. Yo soy el que me voy a encargar de yo mismo, a través del Espíritu Santo, por supuesto, de recordarles todo lo que les he dicho y, además, enseñarles todas las cosas que ustedes van a tener que aprender.
Y aquí entro con otro detalle que espero que sea fácil de entender. Ok, si ustedes pudieran coger el Nuevo Testamento, lo podrían dividir más o menos en unas 4 o 5 secciones. ¿Sí? Primero, los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ya les voy a decir cuál es el propósito de Dios con estos primeros 4 libros del Nuevo Testamento. Luego de estos 4 libros viene un libro muy especial, que es el próximo libro que vamos a estudiar, que es el libro de Hechos. Ese libro tiene un propósito muy particular. Luego vienen todas las demás cartas del Nuevo Testamento. Les recuerdo que el Nuevo Testamento tiene 27 libros. ¿Sí? Si le quitan 4, que son los del Nuevo Testamento, y el libro de Hechos, quedarían 22. Así es que si quito el Apocalipsis, que es otra de las secciones, entonces ya tengo los Evangelios, el libro de Hechos, todas las cartas y Apocalipsis. ¿Sí? Yo puedo dividir el Nuevo Testamento en estas 4 secciones, porque cada una de estas 4 secciones tiene un propósito. Por ejemplo, los 4 evangelios, ¿cuál es el propósito que tienen? Presentar a Jesucristo. ¿Por qué presentarlo? Porque todo el Antiguo Testamento prepara la presentación de Cristo. Todo el Antiguo Testamento da la información, la preparación para cuando Él aparezca. Eso es el Antiguo Testamento, la preparación de la presentación del Mesías. ¿Sí? Los 4 evangelios presentan a ese Mesías y su mensaje. El libro de Hechos divulga el mensaje. Las cartas explican todas las verdades y todas las enseñanzas que ustedes y yo íbamos a tener que aprender. ¿Sí? Que guían nuestra relación con Dios. Y el último de las secciones, el Apocalipsis. Apocalipsis significa revelación. Es la revelación final de Jesucristo, ya como Señor de señores y Rey de reyes. ¿Sí está claro? La pregunta es, ¿cómo ocurrió esto? ¿Cómo es que estos muchachos pudieron escribir todo esto? Todas estas verdades, todas estas enseñanzas, todos estos principios que contienen todos estos libros. Eso es lo que estoy tratando de explicar. Los evangelios entonces presentan el proyecto llamado Jesucristo y su mensaje. Pero lo que Dios revela a través de las cartas, ¿sí? A través del Apocalipsis, a través de todo esto que acabo de explicarles, esta revelación que Dios hizo a través de esos 22 libros, 20 libros, 21 que ustedes tienen allí como parte del Nuevo Testamento, esta revelación, ¿saben qué es lo que hacen? Vean, amplifican de una manera maravillosa todo lo que Dios había planeado que ustedes y yo entendiéramos acerca de Dios. ¿Sí? Yo creo que ya no lo puedo explicar mejor que eso. Ok, así es que entonces este Consolador llamado el Espíritu Santo, con su presencia, con su capacidad para poder revelar a Dios y todas las verdades de Dios, esta tercera persona de la Trinidad viene y aparece en la escena con un compromiso. ¿Cuál? El compromiso de dar testimonio. Vuélvase a leer, por favor, capítulo 15, versículo 26. Escuchen, nada más para recordarlo. Recuerden entonces, este personaje de la Trinidad, el Espíritu Santo, viene a recordar, a amplificar, a revelar, a enseñar todas las verdades que Dios quiere que ustedes y yo conozcamos acerca de Él. Él, además de esto, tiene un compromiso, el compromiso de dar testimonio. Es una promesa, este testimonio que cuando el Espíritu Santo entra en la vida de un hombre, Él tiene un compromiso a partir de ese momento.
Ese compromiso se cumple, o esa promesa se cumple, el día en que Él entra a nuestras vidas. Y aquí empiezo, William, con la respuesta a su pregunta. Cuando el Espíritu de Dios entra al corazón de un hombre, ¿sí? El día en que ustedes y yo invitamos a Cristo al corazón, Él entra a través de la persona del Espíritu Santo. Eso sí estaba claro, ¿verdad? Ya lo habíamos explicado. Entonces, cuando Él entra, empieza a surgir un testimonio que confirma que nada más y nada menos que Dios ahora mora en mi corazón. Empieza así como una corriente enorme de agua, a surgir del corazón de ese hombre toda una evidencia que manifiesta que ahora Cristo vive dentro de él. ¿Sí está claro? ¿Por qué? Porque ese es su compromiso. Él se comprometió al entrar al corazón de un hombre a dar testimonio de esto que yo estoy diciendo. Vean lo que dice. Esta promesa la cumple en ese momento. ¿Qué dice? Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿Ven? Él dará testimonio acerca de mí. ¿Y qué dice el 27? Escuchen, Él da testimonio, Él va a dar testimonio acerca de Él. El Espíritu de Dios que ahora mora en nosotros va a dar testimonio acerca de Dios Padre y de Dios Hijo. Pero también ustedes y yo tenemos que dar testimonio. Hay una confirmación al interior de nuestras vidas de que Él está allí, pero también nosotros tenemos que dar testimonio. Vean lo que dice ese versículo. Y vosotros daréis testimonio también. ¿Ven? Porque habéis estado conmigo desde el principio. Desde el principio, exactamente. Así es que, ¿qué intento decir? Todo hombre que se convierte, todo hombre, si esta noche alguien toma la decisión de invitar a Cristo a su corazón, ese alguien va a experimentar el testimonio de Dios y va a experimentar la primera cosa que esta persona va a experimentar es el testimonio de la vida eterna, William. También yo le podría decir a este testimonio de la vida eterna, le podría también decir el testimonio de que ahora es un hijo de Dios. Es exactamente lo mismo. Cuando ustedes y yo nos convertimos o invitamos a Cristo al corazón, uno de los más maravillosos trabajos que lleva a cabo Dios a través de su Espíritu en nosotros es dar este testimonio. ¿Cuál? Soy un hijo de Dios. A mí nadie me lo tiene que decir. Hay una confirmación, no a través de las emociones. No. Hay una confirmación al interior de mi vida de que yo soy hijo de Dios. Sé para dónde voy. ¿Sí? Esa es su promesa, darnos testimonio de que ahora tenemos vida eterna, de que ahora vamos para el cielo, de que somos salvos, de que hemos sido perdonados de todo lo que hemos hecho mal. Y ese testimonio es el testimonio de la vida eterna. Ese testimonio de la vida eterna, el Espíritu Santo lo lleva a cabo de tal forma que ustedes puedan tener una absoluta seguridad de que todo lo que ocurrió en la cruz del Calvario es suyo, es de ustedes. Ese es el compromiso del Espíritu Santo. Traer al interior de sus vidas una confirmación tan extraordinaria, tan absoluta, casi la puedo tocar, de que todo lo que ocurrió en aquella cruz del Calvario, que fue por mí y por todo lo que hice mal, todo eso es mío, ahora me pertenece. Soy hijo de Dios, ¿sí? Y ese testimonio es el testimonio del Espíritu. A mí me sorprende, y tengo que aclarar esto, porque allá afuera andan personas que diciendo cosas que la Biblia no enseña. Escuchen, voy a mencionar algunas. Por ejemplo, esta la básica. Esto es básico, ¿sí? La vida eterna que ustedes y yo, cuando ustedes y yo somos declarados salvos. A ver, cuando yo invito a Cristo a mi corazón, yo soy perdonado.
yo apropio el perdón que Cristo ganó por mí en la cruz. Cuando Él muere en aquella cruz, muere por todo lo que yo hice mal. ¿Sí? Dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Curados de qué si nos enfermamos? Es que no hablaba o no hacía referencia a una salud física, era a una salud espiritual. Cuando dice por su llaga fuimos curados, significa que todo lo que nos separaba de Dios fue quitado de en medio en la cruz del Calvario. Es un regalo. Yo solamente tengo que aceptarlo. Alex, pero murió por todos. ¿Por qué hoy la gente está yendo al infierno? Porque aunque es un regalo, yo tengo que tomar la decisión de aceptarlo. Dios no puede pasar por encima de la voluntad de un hombre. No puede atropellar la voluntad de un hombre, ni obligar a un hombre a que lo invite a su vida. Dios le ofrece este maravilloso regalo y depende de la persona si acepta el regalo o no, si lo hace efectivo o no. Esto está en la voluntad de la persona, porque cada uno de ustedes es dueño de su voluntad. Eso se llama libre albedrío. Ustedes son dueños de su propia voluntad y tienen que hacer a un lado su voluntad para poder aceptar este regalo. Si lo hacen, Él entra y empieza a manifestar su presencia. Y una de las cosas, aparte de este perdón incondicional que ustedes reciben, la otra cosa que reciben es vida eterna. Escuchen, ¿sí? Porque es muy sutil. La vida eterna es un regalo. La vida eterna depende de Cristo, no depende de ustedes. Ya lo vamos a leer. ¿Sí? Escuchen, la vida eterna no se pierde. Si la vida eterna se perdiera por lo que yo hago o dejo de hacer, entonces no sería vida eterna, sería vida temporal. Así es que la vida eterna no se puede perder. Ustedes o la tienen o no la tienen. Y si es eterna, no se puede perder. Vamos a leer un versículo que dice que esta vida está en su Hijo, depende de su Hijo, no depende, gracias a Dios, de nuestra conducta o de nuestro comportamiento. ¿Sí está claro? Entonces, ¿cómo es que la gente se puede atrever a decir que la vida eterna se pierde? No se pierde, ¿sí? Ahora, es cierto, Alex, pero los creyentes se equivocan, sí, y algunos de una forma escandalosa. O sea, es una realidad que los creyentes pueden perder su correcta comunión con Dios sin duda alguna. Es más, es una realidad que hay creyentes que han dado su peor testimonio, el peor testimonio posible. Pero eso no cambia el hecho de que la salvación sea un regalo. No cambia el hecho de que la salvación sea por gracia, gratis. Es un regalo, no es algo que yo merezco o que puedo alcanzar a través de un esfuerzo humano. Dice la Biblia literalmente que esto es un regalo, no depende de nosotros. ¿Sí está claro? Es algo que Dios planeó para ustedes y para mí. Ahora, en cuanto ya vimos este detalle de recordarnos las cosas y enseñarnos las cosas. ¿Sí? Esto es parte de las funciones, vamos a decir, del Espíritu de Dios. Pero, ¿qué en cuanto al desarrollo de nuestra vida espiritual? Ustedes y yo, ahí sentados, sobre todo allá afuera, ustedes y yo estamos dando testimonio a través de lo que hoy Dios está haciendo en sus vidas, de que Él mora en ustedes. ¿Sí está claro? Ustedes y yo, con todo lo que hemos vivido o están viviendo, están confirmando este crecimiento en su relación con Dios.
El día en que ustedes y yo volvimos a nacer, ese día fuimos declarados hijos de Dios. Vamos a irnos, les pido por favor que abran sus Biblias en la primera carta de Juan. No es el Evangelio, es la primera carta. Son las que están al final de la Biblia, antes del libro de Apocalipsis. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 9. Vamos a entrar un poco, vamos a profundizar un poco, a ver si me da tiempo, de profundizar un poco en este detalle del testimonio que ustedes y yo estamos dando, del testimonio de Dios a través de nosotros. ¿Sí? Primera de Juan 5, 9. Ok, ¿qué dice? Escuchen, presten atención para que vean. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Ok, recuerden, ¿quién es el que encargado de dar testimonio de Dios? Su Espíritu. Es lo que acabamos de leer en el versículo 27 del capítulo 15. Él, cuando venga, dice Jesús, dará testimonio de mí. ¿Sí? ¿Sí está claro? Ok, dice, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Ajá. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. ¿Qué es ese trabalenguas? Este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. O sea, Dios, lo que quiere decir es que Dios dio un testimonio. Dios habló a favor de su Hijo. Dios estableció que Jesús era su Hijo. Ese es el testimonio. ¿Sí? Cuando dice, el versículo, cuando dice que Dios ha testificado acerca de su Hijo, este es el testimonio con el que Dios ha testificado, esto es lo que Dios ha dicho a favor de su Hijo, que Él es su Hijo. Él es Dios. Eso es lo que intenta decir esto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Nosotros tomamos en cuenta el testimonio de los hombres. Por ejemplo, en una sentencia, abogado, una sentencia está basada en el testimonio de los hombres. ¿Sí está claro? Y ustedes y yo la creemos, con los ojos cerrados. Desde luego, siempre existe el riesgo, la posibilidad de que nos engañen. ¿Sí? Y ha pasado muchas veces. Pero finalmente terminamos recibiendo el testimonio de los hombres, o la declaración de los hombres. ¿Sí? Es más, ustedes y yo vemos una noticia que hoy polulan. Hoy vemos una noticia y muchas de esas noticias, aunque no son verdad, ustedes y yo las damos por cierto. Es más, en general, muchas de las cosas que ustedes y yo vemos en internet ni siquiera las ponemos en duda, pero son el testimonio de una persona, ¿sí? Que la está dando. Ustedes toman un libro y dan por cierto que lo que ese libro dice o lo que aprendieron de ese libro es así. Ven un documental y es santa palabra. Hace unos días veía un documental donde decían y hablaban de fechas de 250 millones de años atrás. Yo decía, ¿cómo hicieron? ¿Cómo hicieron para aseverar tal cosa? Sí, que las pruebas de carbono 14, esto, lo otro, sí, un cuento. 250 millones, 75 millones, el asteroide que cayó de la vida en otros, y así todos estos testimonios que damos por cierto, y recibimos el testimonio de los hombres. ¿Sí está claro? ¿Sí me van siguiendo? Pero lamentablemente muchos de nosotros hemos confirmado que el testimonio de los hombres no tiene de fiel y de honesto absolutamente nada. ¿Sí está claro? Ahora, cuando nosotros escuchamos el testimonio de Dios, que es lo que van a escuchar esta noche, ¿y quién es el que da este testimonio? Este testimonio lo da su Espíritu. Esta noche, escuchen, esta noche allí todos sentados, el Espíritu de Dios está moviéndose en el corazón de todos, hablando al corazón de todos.
convenciendo el corazón de todos, intentando doblegar sus voluntades. A los que no le conocen, tratando de hacerles entender que lo que están escuchando es la verdad. Y a quienes lo conocen ya y mora en sus corazones, convencerlos de seguir creciendo y desarrollando su relación con Él. ¿Sí me explico? Entonces, este testimonio lo da su Espíritu en nosotros a la hora en que Él entra a nuestras vidas. Y ese testimonio es el que empieza a transformar todo lo que ustedes y yo somos. Ok, entonces, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Esta es la manera como Dios testifica a través de su Espíritu. Y este es el testimonio. Ya los tengo mareados con esa palabra, ¿verdad? ¿Sí? Eso era lo que querían. Ok, dejémonos de cosas. Vamos a ver cuál es el testimonio. Ya, dejémonos de hablar tanto. Primera de Juan 5:10. A ver si todos lo pueden leer conmigo. A ver. Primera de Juan 5:10. Solo que Roger lo lee nada más. ¿Qué dice? Escuchen, vamos a ver cuál es este testimonio con el que Dios ha testificado a los hombres. ¿Sí? ¿Qué dice? El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí Uy, mismo. ¿lo ven? El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Como que ya sospecho que tiene que ver algo con creer en la persona de Jesucristo y en lo que Él hizo en la cruz. Como que algo tiene que ver con esto. Dice, el que cree en el Hijo tiene el testimonio en sí mismo. Pareciera ser que a través de un sencillo acto de creer, ya yo puedo apropiar ese testimonio. ¿Qué dice? El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. O sea que estoy confirmando que efectivamente es así. Si yo creo, ya tengo el testimonio. Si no le creo, a ver, si ustedes reciben el testimonio, las noticias, los libros, los documentales de los hombres, pero no reciben el testimonio de Dios, dice allí, lo acabamos de leer, no lo inventé yo, ustedes están haciendo a Dios mentiroso, porque creen el testimonio de los hombres, pero no le creen el testimonio a Dios. ¿Sí? Vuelvo y repito, dice, el que cree en el Hijo de Dios, o sea, en Jesucristo, tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios, ¿qué es lo que no le cree? Que Jesús es su Hijo. ¿Sí? Le ha hecho mentiroso. ¿Por qué? Porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Ok, y el versículo 11, por si quedó alguna duda, dice cuál es este testimonio. ¿Cuál es? Y este es el testimonio, dice, escuchen. Y este es el testimonio. 2 puntos. ¿Ven que hay 2 puntos? Cuando hay 2 puntos, quiere decir que lo que sigue es lo que tiene que seguir. Dice, y este es el testimonio, 2 puntos. Todos atentos. Lo que va a decir es lo que es el testimonio para Dios. ¿Qué es? Que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. ¿Ven que la vida eterna no depende de ustedes ni depende de mí? La vida eterna está sujeta a Dios Hijo. Se llama Jesucristo. Dice, este es el testimonio. Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. ¿Sí está claro? Ok, quiere decir que el que cree en el Hijo tiene la vida. Roger, no pierda ese y búsquese el versículo de San Juan 6:47. Repito entonces, el que cree en el Hijo tiene la vida. Si se dan cuenta, el verbo está en presente, es ya. No dice que va a tener vida eterna, dice que ya la tiene. Dice, el que cree en el Hijo tiene la vida, ya, tiempo presente, no la va a tener. Vean lo que dice este otro pasaje, 6:47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Ven? Otra vez. Ahora sí, vamos a leer el versículo 12 de Primera de Juan. El que tiene al Hijo tiene la vida. ¿Ven? El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Así de sencillo. Cuando una persona vuelve a nacer, invita a Cristo a su corazón,
tiene al Hijo y por lo tanto tiene la vida. Vida eterna. A partir de ese momento tiene vida eterna y entonces el Espíritu Santo, Gravin, empieza a dar testimonio, ¿sí? De esto. Y lo primero que nos da, el primer testimonio que da el Espíritu de Dios al entrar no es que nos tira al piso y va a la lona a todos. No es eso, ¿sí? Ese tipo de manifestaciones no son bíblicas. Y tengo que aclarar esto. Dice la Biblia que el que tiene el testimonio, que lo que Dios hace es empezar a dar testimonio de que es un hijo de Dios, de que tiene vida eterna, de que va para el cielo, de que ha sido perdonado, de que es salvo. Otro versículo dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos sus hijos. Cuando ustedes invitan a Cristo al corazón, hay una certeza absoluta al interior del corazón de que ahora somos sus hijos y por lo tanto tenemos vida eterna. Somos sus hijos. ¿Qué significa esto, don Dago? Significa que a partir de ese momento en que ustedes invitaron a Cristo al corazón, ustedes y yo empezamos a recibir un trato completamente diferente. Y esto es maravilloso. Un trato de parte de Dios hacia nosotros. A ver, escuchen. Dago, ya no somos una criatura más sobre este planeta. A partir de ese momento, dejamos de ser una criatura más y nos convertimos en un hijo de Dios. Alex, ¿y cuáles son los beneficios de esto? Bueno, quiero que sepan que nada más y nada menos que el creador del universo, el soberano de todas las cosas, a partir de ese momento empieza a hacerse responsable de sus vidas y empieza un maravilloso proceso de adopción. Empiezan a aparecer en nuestra vida todos estos cuidados que confirman este proceso de adopción. Fuimos nada más y nada menos que adoptados por el Creador de todas las cosas. Y el Espíritu Santo en nosotros empieza a hacerse cargo de esta realidad, de la realidad de Dios en nosotros. Y que esa realidad se desarrolle. Sami y amigos, necesito que se sienten, porfa, para que no distraigan a la gente. Escuchen, y no solamente les va a dar testimonio de que somos hijos. Vean lo que dice. Ahora sí, vámonos otra vez al capítulo 16, versículo 14. Y creo que voy a terminar aquí porque no me va a dar tiempo. O bueno, tal vez sí, no sé. Él me glorificará. Escuchen, ¿qué es glorificar a Dios? Es honrarlo. O lo que es lo mismo, mostrar su gloria. Eso es glorificar a Dios. Escuchen, el Espíritu Santo tiene un trabajo muy particular. No es glorificarse Él o mostrar su gloria a Él. Es glorificar al Hijo, glorificar al Padre. Por eso dice el versículo, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Sí? El Espíritu Santo entonces empieza a tomar, Roger, todo lo que es de Jesús y a hacerlo una realidad en nosotros. Y empieza a tomar todo lo que es del Padre y a hacerlo una realidad en nosotros. Lo va llevando a cabo en nuestra vida. Ustedes y yo empezamos en un sentido, a caminar y a parecernos. Empiezan a aparecer ciertos rasgos en nuestra vida que nos empiezan a asemejar a ese patrón con el cual fuimos formados, llamado Jesucristo. ¿Sí está claro? ¿Por qué? Porque Él no toma solamente los aspectos de la vida de Jesús y los hace una realidad, sino también los aspectos de Dios Padre. Y todo lo hace una experiencia en nuestra vida. ¿Sí está claro? Vean lo que dice el versículo 15. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Exacto. Entonces, para ir cerrando, aquí lo que Jesús recalca es
No solamente que el Espíritu Santo se va a encargar de darnos testimonio de que somos sus hijos, sino que va a tomar toda la realidad de Dios Padre y Dios Hijo y la va a desarrollar en nuestra vida. No pierdan de vista esto, por favor, que el énfasis del trabajo de esta tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, nunca, jamás se va a concentrar en sí mismo. Nunca. ¿Sí está claro? Ok, vamos a terminar allí porque ya abusé. Les dije que no iba a ser un tema sencillo, pero por lo menos pude avanzar en lo básico. Vamos a terminar dando gracias a Dios por esta noche, como siempre lo hacemos. ¿Sí? Vamos a cerrar los ojos y a dar gracias. Padre, queremos darte infinitas gracias por esta noche. Sé que no fue una noche, la enseñanza no es precisamente la más sencilla, pero estoy seguro que algunas de las verdades más importantes pudieron quedar grabadas en nuestro corazón. Es absolutamente increíble entender que nuestro corazón ahora es el lugar donde tú moras, es el lugar donde ahora resides. Y para que no creamos que esto es una locura o una mentira, hay constantes que se han establecido allí dentro de nuestras vidas desde aquel momento en el que te invitamos al corazón. La paz es una de ellas, el amor, el descanso, la satisfacción, el poder disfrutar nuestras vidas, el que nuestra conciencia ya nos deje de reprochar la forma en la que vivimos. Todas estas cosas solamente confirman que ahora hemos hecho la paz con el Príncipe de Paz. Ahora que estás tú en nuestro corazón, todas estas constantes surgen a diario en nuestra vida. Y esto ha hecho que nuestra vida sea preciosa. Esto ha hecho que finalmente podamos disfrutar nuestra vida. Y no solamente la nuestra, sino la de todos aquellos que nos rodean. Gracias por este tiempo. Gracias por la luz que proyectan tus palabras a cada uno de estos rincones en nuestro corazón en los que siempre hubo tinieblas y oscuridad. Y hoy todas estas maravillosas verdades empiezan a llegar hasta estos lugares y nuestra vida empieza a florecer y empezamos a disfrutar. Gracias por habernos adoptado. Yo no concibo un privilegio más maravilloso que haber sido adoptado por el Creador de todas las cosas. Y no solamente se trata de que vamos a pasar la eternidad en tu presencia, como lo acabamos de leer. El que tiene al Hijo, tiene la vida. No se trata solamente de nuestro destino eterno, que es muy importante, sino además de poder disfrutar esta estancia temporal en esta tierra. Así es que gracias por la vida que nos has dado y por el esfuerzo que haces a diario de confirmarnos una y otra vez, de todas las formas posibles, cuánto nos amas. Gracias por este tiempo, por este lugar. No quiero dejar de pedirte por la vida y la salud de doña Mari, para que tú sigas restaurándola y sacándola adelante, y pedirte que prepare nuestro corazón para la enseñanza de la próxima semana, por favor. Te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.
Bien, no sé si trajeron algo para compartir, pero si lo trajeron, vamos a quedar, ¿sí? Vamos a quedarnos arriba un rato para los que quieran quedarse.